La verdad que fue un desafío grande cuando me dijeron que querían que yo presentara sobre temas de ética del crecimiento. Yo preferí, y dado por mi preparación, hablar un poquito más de los temas de crecimiento y desigualdad. Hice una presentación y lo que yo quiero hacer es, basado en la evidencia mundial, regional, internacional, tratar de interpretar lo que está pasando, lo que ha pasado en los ámbitos de crecimiento y desigualdad, y los temas que voy a tratar de tocar en este tiempo, que la verdad que me pasa siempre cuando uno empieza a preparar una presentación, se le alarga un poco, pero voy a hablar algo del crecimiento, de la desigualdad, después cómo los combinamos, algo de lo que ha pasado en Chile muy brevemente, o algunos desafíos de Chile, y después quiero terminar con algunos comentarios sobre el tema general de crecimiento y desigualdad en el capitalismo moderno. ¿No es cierto? Respecto del crecimiento económico, una cosa que a mí, y tal vez el gráfico que a mí más me ha impresionado siempre, es lo que pasa con el mundo en los últimos 2000 años. El mundo crece, el mundo explota el crecimiento y mejora el bienestar de la humanidad a partir de la revolución industrial. Hasta antes, más allá de las discusiones que podamos hacer, el PIB per cápita, como se ve aquí, se ha multiplicado hasta el año 2010, los datos que tenemos, desde el año 1000 se ha multiplicado por desde la revolución industrial, por más de 8, el bienestar del mundo creció mucho. Sin lugar a dudas, esto da una reflexión mucho más general. Uno de los periodos más brutales de desigualdad, de tensiones, como fue durante la revolución industrial, también dio pie a todo el progreso que tenemos hoy día, y periodos anteriores, ¿no es cierto?, el Renacimiento, dinastía china, ¿no es cierto?, no produjeron y no fueron capaces de crear crecimiento en el mundo. Sin duda no es lo que nos convoca, pero en teoría del crecimiento y en historia del crecimiento son temas bastante importantes. El crecimiento, con todo esto, el crecimiento no ha sido parejo en el mundo. Y aquí nosotros vemos el caso de África, ¿no es cierto? África que está por encima, pero bastante menor comparado con los países de Europa occidental y con los principales países que derivaron. Ahí arriba está Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Y después tenemos otro conjunto de países en Asia, Latinoamérica como el promedio del mundo, pero ha habido un crecimiento desigual en el mundo. Y desde la revolución industrial, antes eran todos similarmente pobres. Aquí esto es simplemente parte de la propaganda, ¿no es cierto? Que hace un poquito, si uno quiere mirar a Chile en los últimos 40 años, Chile era un país de la medianía de América Latina, pasó a ser el país de mayor ingreso. Nosotros, para tenerlo de manera razonable, normalmente se compara respecto a Estados Unidos cuánto es como porcentaje. Chile el año 90 era el 24% del PIB per cápita de Estados Unidos, corregido por paridad de poder de compra, hoy día es cercano al 42%. Esto es como una mirada rápida que ha significado el crecimiento durante este periodo. Obviamente, y también lo mencionaba el profesor Ruiz, ha habido una significativa caída de la pobreza. Nosotros tenemos que en el año 1820, en el momento cuando parte más o menos la revolución industrial, pero puede ser el siglo anterior, pero estábamos con un mundo con niveles de pobreza cercanos al 90%, ¿no es cierto?, dependiendo cómo lo medimos, $1, $2 por día, cosas así, y ahora ha bajado a niveles por debajo del 10%, ¿no es cierto?, en un periodo de aproximadamente 200 años de mucho progreso de la humanidad. También había una caída de la pobreza, que obviamente es una de las pocas dimensiones y una dimensión bastante incompleta para entender los temas de desigualdad. Obviamente los países, estas son como cosas tradicionales, ¿no es cierto?, los países con mayor ingreso, por lo tanto los países que más han crecido en su historia, también son los países que tienen menores niveles de pobreza. Déjenme ahora referirme y tratar de concentrarme en qué ha pasado durante este periodo con la desigualdad en el mundo. ¿No es cierto? Lo que nosotros tenemos, si uno mira, estos son datos también que he conseguido desde el año 1820 hasta el año 92, voy a mostrar después algo más cercano, hasta el año 92, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve que la desigualdad, que es la línea verde, va aumentando hasta los años 80, y ahí empieza a declinar. Desafortunadamente esta serie no es tan completa. Este fue un tema que hace 10, 15 años fue muy popular en la economía, hoy día como que esto ya es un hecho esterilizado. La desigualdad empieza a disminuir. Ahora, hay dos tipos, si miramos el mundo entero, nosotros nos queremos preguntar, ¿la desigualdad ha caído
porque los países son más igualitarios o porque entre los países se ha cerrado la brecha. Lo que nosotros vemos es que la desigualdad entre países, que es la línea roja del medio, es la que explica la caída de la desigualdad. En los países se ha observado en general una tendencia al aumento de la desigualdad, que no compensa. Y esto, si lo traemos al día de hoy, como se lo voy a mostrar a continuación, esto se llama China e India. Lo que nosotros tenemos es que teníamos países extremadamente pobres, como China e India, en particular China, que ha tenido un boom enorme, y lo que empieza a hacer es que la parte pobre del mundo se empieza a acercar en algo a la parte rica. Nosotros tenemos en 1800 una sociedad muy pobre, con esa distribución de desigualdad, que es lo que empieza a ocurrir después con la revolución industrial y con el desarrollo de la economía avanzada hasta el año 75. Nosotros vemos dos distribuciones, ¿no es cierto? Particularmente lo que queda fuera es toda la parte de Asia, que es la parte como más importante, ¿no es cierto? Y lo que empezamos a observar nosotros, y esto es con el gran desarrollo de los países asiáticos, que hoy día la distribución se reduce de la desigualdad y básicamente esa ha sido la fuerza de la economía emergente. Economía emergente que como ejemplo, incluyendo China, ¿no es cierto?, eran menos del 50%, era como el 45% del mundo hace 30 años, hoy día son cerca del 55% del mundo. Y eso ha sido un crecimiento más rápido que la economía avanzada. En Latinoamérica también se ha visto una disminución de la desigualdad. Aquí tenemos nosotros datos del Banco Mundial desde el año 2000. Latinoamérica la desigualdad se ha reducido en general en la inmensa mayoría de los países. Es una región altamente desigual. Junto con África son las regiones más desiguales del mundo, como les voy a mostrar ahora, pero la desigualdad se ha distribuido. Y a mí esto me ayuda a entender por qué el fenómeno de la desigualdad hoy día es tan importante, tan crucial en el mundo y ha adquirido tanta relevancia, en particular después de la crisis financiera internacional. Y este gráfico lo resume todo. Se lo voy a explicar con un minuto, voy a mantener para no alargarme mucho más de lo que me alargo. Pero aquí nosotros tenemos la desigualdad en el año 2015 en el eje vertical, la desigualdad en el año 90 en el eje horizontal, medida por el coeficiente de Gini. Hay grandes discusiones, pero esto tenemos datos para muchos países, para la inmensa mayoría de países del mundo, y mientras mayor es el Gini, más desigual es el país. ¿Qué tenemos aquí? Que si nosotros, ustedes ven mi mouse, ¿no es cierto?, que si nosotros nos vamos por la diagonal, estos son países que el 90 tenían una distribución igual que el 2015. Por ejemplo, Colombia. Colombia era un país que su desigualdad, el año 90 y el 2015 son relativamente parecidos. Estados Unidos ha tenido un deterioro más reciente, Estados Unidos está aquí. Era más igualitario, los que están acá arriba son los que se han desigualizado. Es decir, la desigualdad del 2015 es mayor que la del 90. Nosotros tenemos el caso de China. China, una economía que era muy pobre, muy igualitaria, y esto es normal, es esperable de la economía agrícola. Cuando viene la industrialización, cuando la gente se va a vivir a la ciudad y pasó la revolución industrial, se agranda la desigualdad porque empiezan a haber sectores que empiezan a tener mayores ingresos. ¿No es cierto? Aquí tenemos Indonesia. Y una cosa que es interesante, que la inmensa mayoría de los países igualitarios, es decir, los países que tenían baja desigualdad en los años 90, aumentaron su desigualdad en 2015. Aquí tenemos los países nórdicos, Suecia, ¿no es cierto?, Finlandia, Noruega, está Polonia, Hungría, todos países muy, muy igualitarios que la desigualdad ha aumentado. Siguen siendo países mucho más igualitarios que Chile, México y Brasil, ¿no es cierto?, pero la desigualdad en esos países ha aumentado. Y hoy día la pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas que han hecho aumentar la desigualdad en los países avanzados que habían adquirido altos niveles de vida y donde la desigualdad está aumentando? ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Como yo dije, América Latina y Chile han visto una caída en la desigualdad. Chile es de los países, aquí uno tiene una línea, esta línea paralela, solo los países que han disminuido más la desigualdad que Chile son los que están acá abajo. Algunos países africanos, esto no es corrigiendo por ingresos, porque aquí hay países africanos extremadamente pobres. Rusia un poco, ¿no es cierto? Tailandia como Chile, Jordania, Chile y Brasil han tenido caídas muy significativas.
Pero toda América Latina está en esta parte superior, es decir, tiene índices de desigualdad el año 2015 que son superiores a los de los países de acá. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Para tratar de resumir esto, los países igualitarios se han desigualizado y por eso hay mucha investigación, hay mucho conflicto social, pasa a ser un tema extremadamente relevante. Y por otra parte, la otra parte del mundo, por ejemplo Latinoamérica, somos países que seguimos siendo muy desiguales a pesar del progreso que se haya hecho. Por lo tanto, esto a mí me ayuda a entender por qué en el mundo el tema de la desigualdad de la riqueza, el desigualdad de ingresos, desigualdad de consumo, ha pasado a ser tan relevante. ¿Qué es lo que tratamos de hacer los economistas? Y es tratar de combinar PIB y desigualdad, tratar de combinar en un índice. El Naciones Unidas hizo estos índices de desarrollo humano, donde los países se comparan, entonces al nivel de ingreso le agregan una proporción de años de educación, de esperanza de vida al nacer, y con eso construimos índices de desarrollo humano, cómo vive la gente. Estos no toman directamente la desigualdad, pero sí índices de bienestar relativamente general, pero son relativamente arbitrarios, porque si le vamos a poner tal porcentaje a la esperanza de vida. En cambio, investigaciones que desafortunadamente no han sido más actualizadas tratan de corregir por esto. ¿Qué es lo que nosotros derivamos del índice de desarrollo humano? Obviamente, los países con mayor ingreso son países con mayor desarrollo humano. ¿Qué es lo que vamos a decir? Para mejorar las condiciones de vida de la población es necesario tener altos ingresos. De ahí la relevancia del crecimiento, que no necesariamente va a ir, como voy a referir más adelante, va a ir aparejado de mejora en la equidad y por lo tanto de progreso parejo para todos. Stanford y Berkeley, que han hecho hace algún tiempo, ellos dijeron lo que nosotros vamos a hacer es medir el bienestar económico pero yendo a la teoría económica. Nosotros vamos a mirar cuál es la capacidad de consumo y cuánto le cuesta en términos de trabajo acceder a ese consumo a la gente y tomar en consideración la desigualdad. Eso nos va a tomar un índice de bienestar promedio de la población. Por lo tanto, nosotros vamos a evaluar y vamos a ponderar a toda la población de manera de tener algún índice que nos permita decir cómo es el nivel de bienestar. Y nuevamente lo que encuentran Jones y Klenow, que es interesante, dicen, obviamente los niveles de bienestar son mayores en los países más ricos. Sin embargo, las diferencias de esta línea son significativas y esas están en esta parte de abajo. Chile está por acá abajo, que tiene un nivel de ingreso relativamente medio alto, pero su nivel de bienestar está por debajo de lo que es el nivel de bienestar para los niveles países de su ingreso, y no es de extrañar porque Chile tiene mayores niveles de desigualdad que lo que tienen muchos países y la inmensa mayoría de los países de su nivel de ingreso. Esto es una investigación que obviamente hay que profundizar, son muy intensivas en datos y computaciones, por lo tanto no han avanzado tanto. Déjenme un par de comentarios de Chile que no puedo dejar de hacer y que me parece que es importante. La desigualdad en Chile, esto es de los pocos datos, esto combina con desempleo, pero este es el índice de Gini que uno puede construir con la encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago. La CACEN, que la tenemos del 90, nos muestra una caída de la desigualdad. Si nosotros queremos tener una visión más larga, tenemos que restringirnos al Gran Santiago, que es donde tenemos datos, la encuesta de ocupación y desocupación de la Universidad de Chile, que entre otras cosas muestra que en periodos de alto desempleo la desigualdad ha subido mucho. Nosotros vimos aquí un periodo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un mínimo de desigualdad con crisis económica, ¿no es cierto? Obviamente el año 73 fue una cosa que no era sostenible, pero después tenemos un aumento fuerte de la desigualdad, la cual se exacerba durante la crisis de los 80 y después empieza gradualmente a declinar. Quiero insistir nuevamente, nuestro índice, esto no es una cosa para decir que Chile está bien, ha hecho progreso, sigue siendo Chile un país comparativamente, los índices de Gini 0,45 todavía son bastante altos en el mundo. Países ya a niveles más igualitarios son bajo 0,4 y eso es lo que tienen los países que incluso se les ha deteriorado la desigualdad. Y esto se refleja en lo que a mi juicio es una discusión muy importante para determinar y para hablar de desarrollo económico. Una pregunta tradicional que a uno le dicen, ¿cuándo va a ser Chile desarrollado? Y hace poco tiempo nosotros decíamos, cuando seamos como Portugal. Estoy poniendo un ejemplo, pero se citaba mucho. Y se decía, el ingreso per cápita chileno está
aproximadamente a 10% el ingreso per cápita de Portugal, por lo tanto, si nos apuramos, el ingreso medio lo va a pillar. Sin embargo, el ingreso medio no toma en cuenta la desigualdad. El ingreso medio puede ser extremadamente alto solo porque hay una persona o un grupo minoritario que gana muchísimo, muchísimo y el resto gana poco. Por lo tanto, lo que puede ser un mucho mejor índice para hablar de desarrollo es la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es cuánto gana el individuo del medio. Son cifras complicadas de conseguir, esta la ha hecho la OECD, tienen ciertas críticas, ¿no es cierto?, cómo hacerlo, porque tenemos que ir, no basta con mirar el PIB y dividir por población, tenemos que saber cómo se distribuye el PIB para tratar de ir al individuo del medio. Y eso es lo que hace el gráfico siguiente. Y lo que me quiero que noten cómo se distancia la línea negra, ¿no es cierto?, cómo se distancia la línea negra de Portugal. ¿Por qué? Porque Chile, dentro de este grupo de países, ¿no es cierto?, junto con México, Sudáfrica, son países bastante más desiguales. Y cuando uno avanza hasta acá, uno ve que efectivamente, respecto a Portugal, la diferencia ya no es 10%, sino que estamos hablando de una diferencia más cercana a 40%. Lo que yo llamaría nuestra brecha para el desarrollo todavía queda bastante, pero también va a ser muy importante conseguirla con crecimiento. Déjenme hacer en mis minutos finales hacer algunos comentarios y qué es lo que nosotros esperamos de la desigualdad. En algún minuto se pensó que la desigualdad seguía una forma de U, lo que se conoció como la U de Kuznets, ¿no es cierto? La U de Kuznets, ¿qué decía? Un país cuando es muy pobre y empieza a crecer se hace más desigual. ¿Por qué? Es normal y eso pasa. El caso de China, el caso de muchos países que pasan de sociedad agraria a industrial, el proceso toma tiempo y durante este proceso quienes logran entrar y acceder a la sociedad industrial empiezan a crecer. Pero si este nivel de desigualdad llegaría a un pic, a ciertos niveles de ingreso que muchos economistas calcularon, y después, naturalmente, la economía tendería a reducir la desigualdad, por lo tanto, el crecimiento de la desigualdad iría junto. Hay muchos cuestionamientos a esta cifra, a esta U. De hecho, es mucho más potente la U medioambiental, que hoy día se estudia en economía del medio ambiente, pero la U de Kuznets ha sido muy discutida, y precisamente es por lo que yo les comentaba al principio. Los países más ricos también se han hecho más desiguales. Hay factores y elementos globales del capitalismo, ¿no es cierto?, y del desarrollo económico que estamos viviendo, que ha afectado la desigualdad. Uno de ellos, las economías avanzadas, ha sido la globalización. La globalización, ¿qué es lo que ha pasado? Que en los países avanzados, y esto tiene que ver mucho con los aumentos de desigualdad en Chile, en Estados Unidos probablemente, la entrada de mucha producción de China masiva, también de México, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Reducir el salario del trabajador no calificado, que era muy escaso en Estados Unidos, ahora está disponible abundantemente en el mundo. El trabajador no calificado en el resto del mundo gana, en la parte donde es escaso Estados Unidos pierde, ¿no es cierto?, y eso significa una caída de ingresos. Esto además es bien interesante, pero es como una reflexión, quiero dejarlo, y que es de las políticas que los economistas decimos que es buena, pero que tiene a veces efectos concentrados en parte de la población. Por ejemplo, industrias enteras y el Rust Belt y muchas zonas de Estados Unidos se vieron profundamente afectadas por la entrada de China. China provocó un beneficio al bienestar de todo Estados Unidos. Para ponerlo en simple, la gente se podía ahorrar, voy a inventar un número para dar el ejemplo, hermano. La gente se ahorraba al año $100 por tener todos en promedio productos más baratos de China, lo cual contribuía al bienestar. Pero había zonas en las cuales la gente perdía sus fuentes de ingresos totales. Y obviamente la percepción que tiene la gente que está ganando la globalización es muy distinta de los grandes perdedores, lo cual impone obviamente ciertos desafíos en el diseño de política pública y en el diseño de reformas que aumentan el bienestar, pero que pueden concentrar las pérdidas. Otro elemento que es importante y que yo creo que de alguna otra manera ha repercutido en el mundo entero, afortunadamente en nuestro caso no ha sido para aumentar la desigualdad, pero probablemente sea un freno a mayores avances, es el progreso técnico. El progreso técnico en el mundo se dirigió a ahorrar trabajo no calificado. Y hoy día la robotización, la automatización, lo que hace es reemplazar trabajos programables, rutinarios, ni siquiera trabajos que uno podría decir
que son solo de baja calificación. El trabajo de mucha gente en la industria financiera que llenaba papeles, ¿no es cierto? Lo hemos visto, a mí me tocó verlo en el ámbito profesional. En muchos ámbitos, trabajos programables empiezan a ser reemplazables y empieza a crearse lo que se llama en el labor market el Great Divide, donde empieza a haber un grupo empresario exitoso con alta calificación y una clase media que se empieza a apretar. Obviamente esos temas. Por lo tanto, el sistema capitalista, la economía de mercado, no genera necesariamente tendencias igualizadoras. Y por esa razón, el rol del Estado es crucial. Yo lo veo como crucial no solo en términos de asistencialismo, más allá pensando en nuestro país, yo creo que el tema de la igualdad tiene que ver con el contrato social que sostiene nuestra economía y sostiene nuestro país. Este no es un problema de asistencialismo que es muy propio tal vez de las primeras fases de nuestro crecimiento, cuando éramos una economía de mucho menos ingresos, donde la importancia y lo crucial, ¿no es cierto?, era esta ayuda asistencial a los sectores más postergados. Yo creo que hoy día el tema de la equidad tiene mucho más que ver con el contrato social y con la capacidad de que la economía y todos los ciudadanos se sientan integrados al sistema y podamos ser más productivos. Creo que en Chile también estamos pasando, y esta es una discusión que yo no he resuelto, tenemos una mezcla entre una necesidad de elementos de estado de bienestar y de estado redistribuidor. Los países con estado de bienestar exitosos son países que partieron con altos niveles de igualdad. Los países del norte de Europa, lo que uno puede ver, encontrar datos de desigualdad de principios del siglo XX, eran sociedades bastante igualitarias, nosotros éramos tremendamente desiguales. ¿Qué ocurrió? Ellos construyeron estados de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Un sistema de seguro. Simplemente entre todos iguales decimos, por si uno tiene mala suerte, nos vamos a ayudar. Y entre todos estamos dispuestos a contribuir para hacer esto. En nuestro país no se trata de eso necesariamente, porque lo que pasa es que, dado los niveles de desigualdad, tiene que haber redistribución. También debe haber elementos de estado de bienestar, tiene que ver mucho con las políticas que vienen, y no creo que sea un tema en el que sea prudente que me extienda. Un solo tema con la desigualdad de oportunidades, que preparando esta presentación encontré esta frase que resume, yo creo, el tema central de la igualdad de oportunidades y la de repente falacia de la igualdad de oportunidades. El tema, obviamente todos queremos que haya igualdad de oportunidades, queremos que todos, siempre decimos que todos los niños tengan exactamente la misma posibilidad de progresar, de acceder a mejores ingresos, de si se esfuerzan, hacerlo mejor, y todas estas cosas que uno podría decir de la economía, de los incentivos y del funcionamiento de un buen sistema económico descentralizado de mercado, donde nosotros queremos premiar el esfuerzo, premiar talentos, ayudar, proveer bases de seguridad, pero también proveer igualdad de oportunidades. Sin embargo, si nosotros, y lo que dice Anthony Atkins, son uno de los mayores pensadores e investigadores en materia de distribución de ingresos, él dice, si estamos preocupados de la igualdad de oportunidades mañana, tenemos que preocuparnos de la desigualdad de ingresos, de outcomes, hablan en inglés porque ingresos, riqueza, muchas cosas, pero la desigualdad de ingresos hoy día. Porque la desigualdad de ingresos hoy día condiciona la desigualdad, la igualdad de oportunidades en el futuro. Por lo tanto, creo que, por eso quiero decir que el tema de pensar en la igualdad de oportunidades como única cosa es una simplificación que al menos no aborda el problema total de la distribución de ingresos y la generación de una sociedad realmente donde las oportunidades sean distribuidas equitativamente. Muchas gracias, profesor.